Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, buenas tardes nuevamente, bienvenidos al podcast de Morada Noticias, este noticiero pregrabado que seguimos haciendo llegar hasta sus hogares en estos tiempos de cuarentena. Cuarentena preventiva obligatoria, extendida hasta este próximo lunes 25 de mayo de 2020. Respiremos profundo, señores, apenas es 6 de mayo y el presidente de la República decidió extender un poco más este aislamiento social, pero flexibilizando algunos sectores de la economía, como el comercio al por mayor de vehículos, muebles y maquinaria, y también el del por menor de papelerías, librerías y lavandería a domicilio. Por otro lado, la alcaldía de Medellín ya abrió un nuevo espacio para la atención de 400 personas en situación de calle, para que se alberguen en la cuarentena, aunque no tendrá dormitorios. Este queda entre Barrio Triste y la Avenida del Río y prestará los servicios básicos sanitarios como duchas, alimentación y brindar algunas pautas de autocuidado. Noticias de las universidades. La Universidad de Antioquia, por su parte, anunció la donación de 100 millones de pesos que les hizo la compañía Corona Industriales para seguir efectuando pruebas de COVID-19 a través de sus laboratorios en todo el departamento. Además de eso, pues otros estudiantes universitarios del país le exigen al gobierno nacional soluciones para aliviar la dificultad económica que se presenta en esta pandemia en las universidades públicas. La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles asegura que es necesario que se doble el presupuesto de la universidad pública y desembolsen cerca de 3.3 billones de pesos para este 2020. En esta semana, la última de nuestro cubrimiento especial de análisis de gabinete, contamos en este miércoles con la voz de Óscar Santana, decano de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, quien nos habla no solamente de urbanismo, sino de un componente muy importante que no hemos tocado entre tantas políticas que tiene el municipio de Medellín, el componente medioambiental. Hoy es miércoles de Rutas y Sombras, miércoles de Historias de Ciudad. Tendremos la voz de nuestra editora querida, María Paula del Pilar Ramírez Carvajal, más conocida como MAPI, quien nos cuenta la historia de Amiga Joven, una corporación que se dedica a luchar por los derechos de las mujeres en la Comuna 4 Aranjuez y especialmente en este tiempo de pandemia. Y para finalizar nuestro noticiero de nuestra conversación de arte, ciudad y amar, queremos dejar la discusión abierta de los resultados de las convocatorias de estímulos al arte y la cultura del municipio de Medellín en su convocatoria especial por esta contingencia del coronavirus, que sus resultados salieron ayer y pues se cuestiona un poco que el segundo lugar de una de las convocatorias se lo llevara la Fundación Pintuco, que pues es una fundación empresarial que pertenece al grupo Orbis y que tal vez no necesitaría este dinero público. Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias y saludo en este momento a Juan Pablo Pineda. ¿Oíste, Juanpa? Faltan 15 días para finalizar la cuarentena. No importa cuándo leas esto, ¿sí o qué? Un saludo especial para ti, un saludo especial para Yurani, para Juanjo, para todo el equipo de casa, para todos los chicos, para toda la ciudad, para mi amigo, como todos los días, con su respectivo abracito. Y sí, lo que vos decís es como tweet fijado, porque cada 15 días se están anunciando nuevos 15 días de cuarentena. Y pues nos vamos a ir de 15 días en 15 días, yo qué sé, hasta junio, julio o agosto. Es una situación dura, pero de todas maneras nos toca resistir. La cuarentena se extenderá del 11 de mayo hasta el próximo lunes 25, según lo anunció el presidente Iván Duque este martes 5 de mayo. Pese a esta extensión del aislamiento preventivo obligatorio, habrá nuevas aperturas en los sectores económicos de comercio al por mayor de vehículos, muebles y maquinaria de equipos. Igualmente se abrirán librerías, papelerías, algunos comercios de productos para mascotas y lavanderías a domicilio. Esto en el sector del comercio minorista. Sin embargo, Duque y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, dejaron claro que serán los alcaldes quienes determinen la gradualidad con la que estas aperturas se hagan. Asimismo, los menores entre los 6 y los 17 años podrán salir durante media hora 3 veces por semana, acompañados por un adulto no mayor de 70 años. Por su parte, por su parte, por su parte,
Los municipios en los que no ha habido casos positivos por COVID-19 podrán iniciar sus actividades productivas de manera gradual, pero con la condición de que los alcaldes hayan enviado previamente al Ministerio del Interior la solicitud junto al protocolo de bioseguridad que implementarán. Sin embargo, no tienen permiso para operar bares, discotecas o lugares donde pueda haber concurrencia de muchas personas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo sobre la curva de contagios que la cuarentena ha sido efectiva y que hay una tendencia, abro comillas, hacia la reducción del número de camas de UCI que se están usando cada día, cierro comillas. En el país se encuentran actualmente ocupadas 126 camas de UCI con pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. Gracias Juan Pablo por esa actualización informativa. Igual yo les digo a los oyentes que no sean pesimistas, no se desanimen. Ya vemos que esto paulatinamente va pasando y aunque quisiéramos volver a nuestra vida de siempre de manera abrupta, pues tiene que ser de a poquito, reactivando los sectores económicos y posteriormente pues volveremos a abrazarnos, señores. Desde el norte del Valle de la Burra, Yurani Alzate nos trae noticias de qué otras intervenciones puede hacer y comunicó la alcaldía recientemente a través de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Buenas tardes, Yurani. Hola, buenas tardes Laura, buenas tardes a mi equipo de trabajo, a todos los chicos, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y también para toda la gente de Casa Morada. Con el propósito de reforzar la cobertura para los habitantes de calle durante la contingencia, la Alcaldía de Medellín entregó ayer martes 5 de mayo un nuevo espacio para la atención de esta población. Aunque la sede no contará con dormitorios, se prestarán servicios básicos sanitarios, duchas, alimentación y se brindarán pautas de autocuidado y talleres de orientación. Su horario inicial será de lunes a domingo, entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde. La sede adoptó el nombre de Reconstruyendo mi vida y es un espacio con capacidad para atender cerca de 400 personas en situación de calle, ubicado entre Barrio Triste y la Avenida del Río. Esto dijo Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Es una sede de atención ambulatoria donde los habitantes de calle pueden venir a bañarse, lavarse sus manos, lavarse el cuerpo, cambiarse de ropa. Tendremos un ropero también para estarles modificando la ropa. Reciben alimentación. En el día podemos atender hasta 300 personas aproximadamente, donde pueden recibir toda esta atención básica. Pero adicionalmente van a haber un apoyo psicosocial donde los estén convenciendo de salir de las calles y construir un proyecto de vida diferente. Por otra parte, la presidenta de la Junta Administradora Local de la Comuna 10, Luz Pamplona, dijo que es necesario que los gobernantes integren a la comunidad en estas decisiones, ya que son ellos los que conocen y viven la problemática con los habitantes de calle en la zona. ¿Qué ha pasado todos estos años en esta comuna? Trasladan el problema para otro barrio. O sea, de aquí de Estación Villa lo van a trasladar para el barrio Corazón de Jesús. Simplemente ellos no atacan el problema, lo trasladan de un lugar a otro. ¿Por qué los gobernantes de turno no se sientan con esa gente de la comunidad que ha sido la atropellada, la que ha tenido que sufrir su problema de habitante de calle, la que han desplazado de su lugar de trabajo, de su lugar de su vivienda? Siéntense con nosotros y miremos qué podemos hacer con este problema para no seguirlo desplazando en toda la comuna. ¿Qué es el llamado a la administración? Que existe una junta administradora local en la comuna 10 que está abierta a la hora que quiera para dialogar y para trabajar mancomunadamente con la administración. A nosotros son los que más nos duele porque somos los que vivimos, residimos, dormimos, estamos en el territorio. Además se indicó que la sede Reconstruyendo mi vida va a complementar la labor del Centro Día 2, sector la minorista, donde alrededor de 190 personas cumplen con el aislamiento preventivo obligatorio y otras 300 reciben alimentación y acompañamiento básico sin dormitorio. Esta cuarentena ha hecho visibles muchas paradojas del sistema colombiano porque esos sectores que el gobierno ha renegado y también ninguneado un poco con sus políticas y sobre todo en medio de las protestas nacionales que hubo el año pasado son quienes ahora nos están salvando, como es el sector de la salud y el sector de la educación y los trabajadores, por supuesto los obreros. Precisamente en el sector de la educación vienen a continuación dos noticias, una difícil y otra más positiva en tiempos de pandemia. Los estudiantes universitarios del país exigen al gobierno nacional que ofrezca soluciones para aliviar las dificultades económicas de las universidades.
La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles asegura que es necesario que se doble el presupuesto de las universidades públicas, desembolsando cerca de 3,3 billones de pesos para este 2020. Según nos explicó Óscar Sánchez, vocero nacional de la asociación y estudiante de la Universidad de Caldas, las universidades deben financiarse el 50% de sus recursos para poder funcionar y que por la situación es necesario que el gobierno doble el presupuesto que les entrega. Pues lo primero que hay que contar es que la crítica situación por la que atravesamos los estudiantes, docentes, trabajadores y pues en general las familias pues demandan esfuerzos conjuntos entre instituciones de educación superior y el Estado, ¿sí? Pues para nadie es un secreto que las universidades no son ajenas a la delicada situación de la economía actual. En consecuencia, pues el riesgo de deserción estudiantil es enorme, la reducción de ingresos de las universidades públicas y privadas es alto y muy preocupante, por lo que en esta coyuntura es imperativo garantizar la permanencia de los estudiantes y pues que estos puedan seguir funcionando. Y aunque yo sé y todos algunas lanzan propuestas y florecen iniciativas para aliviar la situación, pues estas no son suficientes porque no hay un reforzamiento presupuestal para atender la emergencia sanitaria y económica, el cual corresponde pues al gobierno nacional, quien hoy tiene una posibilidad de entregar los recursos que apremian para atender la crisis. Los estudiantes están preocupados especialmente por el tema de las matrículas para muchos de los compañeros que puedan tener dificultades de financiación y pago, por lo que piden 1,2 billones de los 3,3 mencionados para este destino, evitando que abandonen sus estudios. Igualmente, para las instituciones técnicas y tecnológicas consideran necesaria una inversión de cerca de 442 mil millones de pesos. En el caso de nuestro departamento, hablamos con Santiago Vélez, un estudiante de la Universidad de Antioquia y líder estudiantil, quien nos explicó cómo está la situación acá. La situación es bien grave en el tema de los estudiantes con menos ingresos. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia ha implementado incluso un plan padrino, pidiéndole a los egresados que donen dinero para apoyar a estudiantes. Ha tenido que mantener, por ejemplo, el subsidio de alimentación como transferencia monetaria para muchos estudiantes que son especialmente de estratos 1 y 2, que componen más de la mitad de la población universitaria en las universidades públicas de Medellín, y eso afecta pues la capacidad adquisitiva. En la cuarentena, muchos de ellos vienen de familias donde el trabajo informal predomina y pues no tienen capacidad de generar ingresos, y especialmente te les dificulta mucho el tema de la conectividad, que es digamos una gran brecha de acceso que tienen hoy las universidades para el tema de las clases virtuales. Solamente en instituciones como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que tiene 14.000 estudiantes, se estima que cerca de 3.700 de ellos no han podido acceder a las clases virtuales, y un panorama similar es en todas las universidades. Eso es una cosa bien dramática y las universidades no tienen recursos suficientes para atenderlos, para comprar computadores e internet para todos ellos, y es necesario también que el municipio, el departamento y la nación contribuyan a que los estudiantes puedan acceder, porque si no, pues hay una negación del derecho a la educación. Igualmente, Jami Gómez, líder de la Universidad Nacional sede Medellín, nos contó que la universidad tiene, en temas de bienestar universitario, problemas presupuestales muy fuertes debido a la crisis por la desfinanciación. Además, nos dijo que el 30% de los estudiantes de la universidad que no hacen parte del área metropolitana no tienen acceso a internet o computadores, por lo que se complican las posibilidades de clases virtuales. Quisimos indagar sobre la realidad de estudiantes en otras regiones del país, por lo que hablamos con Luis Castillo, estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena, quien nos contó que en la región Caribe el panorama es muy complejo, sobre todo en su ciudad, porque la realidad laboral está muy mediada por el turismo, que está detenido y genera la gran parte de empleos y recursos económicos, lo que significa que las familias están sin ingresos para asegurar la educación de sus hijos. Castillo nos dijo que, por este tema, es muy probable que haya números altos de deserción en los cerca de 110.000 estudiantes que hay en la ciudad. Si bien él pertenece a una institución privada, nos contó que se le hizo una solicitud a la Gobernación de Bolívar para que asuma el costo de las matrículas de los estudiantes de la Universidad de Cartagena. Además, los estudiantes están pidiendo nuevamente que los créditos con ICETEX sean más accesibles, que existan alivios para los pagos y que el gobierno cumpla con los compromisos a los que llegó con ellos en el 2018. La compañía Corona Industriales donó 100 millones de pesos para que la Universidad de Antioquia continúe realizando pruebas de COVID-19 a través de sus laboratorios en el departamento. John Jairo Arboleda, el rector de la universidad, estableció que este aporte es clave para cumplir con la misión de las pruebas, lo cual permitirá tener mejores indicadores para acelerar el proceso de la reactivación económica en la ciudad y el departamento. Además, también le indicó a los medios de comunicación que el dinero entregado por Corona se destinará a la compra de insumos y reactivos identificados como críticos en el proceso del diagnóstico del virus en el laboratorio.
Recordemos que desde el pasado 15 de abril entró en funcionamiento el convenio que se firmó entre la Universidad de Antioquia y el Instituto Nacional de Salud, el cual es coordinado por la Escuela de Microbiología, pero se acogen otros laboratorios del Alma Mater que cumplen con la normatividad nacional e internacional para realizar pruebas de COVID-19. Hasta este 4 de mayo de 2020 se habían realizado allí 889 pruebas diagnósticas, pero el objetivo es llegar a 2.500 diarias cuando se tenga la cantidad de reactivos necesaria. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer, martes 5 de mayo de 2020, en la Comuna 4, Aranjuez, en el barrio Palermo, fue asesinado Jofre Irlén Vanegas Garcés, un hombre de 42 años. Además de eso, pues también falleció Sergio Andrés Morales Ochoa porque había sido atacado el 31 de marzo de este año y ayer murió debido a la gravedad de sus heridas en la Comuna 15, Guayabal, en el barrio Santa Fe. 2 personas asesinadas más que nos harán falta en la ciudad, 2 ciudades posibles que no conoceremos y ellas se suman al total de 118 seres amados que nos harán falta y que la violencia homicida nos ha arrebatado en lo que va de este 2020. Por estas 118 personas, en especial por una, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Miguel, que lo recordamos diariamente en este noticiero porque fue un adolescente asesinado el 17 de febrero de 2020. Dedicamos un minuto de vida. Asimismo, para Morada Noticias es importante contar qué pasa en Antioquia, sobre todo porque mientras la cuarentena quizás se cumple con unos términos más rigurosos en las principales ciudades del país, en el campo la guerra sigue presente, sigue recrudecida y más que ahora el proceso de paz está desfinanciado, lo veremos más adelante en este noticiero, pero yo les cuento que en el norte de Antioquia se está dando al parecer una alianza criminal entre las disidencias del Frente 18 de las FARC y el bloque 36 que pretende hacer acercamientos con el ELN para enfrentar a Clan del Golfo, según informó Caracol Radio. Hay un punto importante acá y es que no solamente está recrudecido el norte del departamento, sino también el Bajo Cauca, y Yurani nos trae en este momento noticias de Urrao. Desde el 27 de abril de 2020, la Organización Indígena de Antioquia ha manifestado la preocupación por las familias indígenas del resguardo Majoré del municipio de Urrao, quienes por presión de los grupos armados al margen de la ley se vieron obligados a abandonar su territorio y refugiarse de manera temporal en la escuela y ranchos improvisados de la comunidad Llano Jacinto. Ayer martes 5 de mayo, la organización emitió otro comunicado donde establecen que han notado con asombro que las autoridades locales dan declaraciones de manera irresponsable a los medios de comunicación donde se niega la problemática que están viviendo las comunidades indígenas de este municipio del suroeste antioqueño. Además, también indican que no han recibido el apoyo pertinente del departamento. Por lo anterior, le hacen un llamado urgente al departamento para que lleguen a la comunidad de Llano Jacinto y puedan constatar la grave crisis humanitaria por la que atraviesan hoy esas familias indígenas. Al respecto, nos habló Gustavo Vélez,
consejero de la Organización Indígena de Antioquia. En Antioquia tenemos incursión de actores armados en una de las zonas estratégicas por el cordón del occidente entre el municipio de Urrao, Frontino, Dabeiba, Murindó. Esto agudiza aún más el peligro de exterminio de nuestras comunidades indígenas. Entonces, hacemos un llamado al gobierno, a los entes de control, porque no podemos seguir que este gobierno siga vulnerando, siga de manera irrespetuosa jugando con la necesidad de nuestro pueblo. Entonces, yo creo que aquí a lo largo y ancho, no solo es con los mercados, sino con los demás sectores del mismo gobierno nacional. Por ejemplo, hoy nosotros no vemos avance alguno de parte del Ministerio de Salud en la protección o entregas de kits de bioseguridad para la Guardia Indígena que están ejerciendo control territorial en el marco de esta pandemia. Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. Lau, hoy continuamos con nuestras entrevistas de análisis de gabinete y le traemos a los oyentes la voz de Óscar Santana. Él es profesor de arquitectura, arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás. Conversamos con él un poco sobre los retos en asuntos de urbanismo y de medio ambiente que tiene la ciudad. Lo primero es que yo siempre he dicho que una administración debe capitalizar como los esfuerzos que han venido de administraciones pasadas. O sea, yo trabajo en la administración pública, en proyectos urbanos, arquitectónicos, en barrios muy degradados de la ciudad y lamento mucho cómo cada administración se reinventa y muchas iniciativas quedan a punto de ser cocinadas y no se ejecutan, siendo esto pues como falto como de respeto hacia el presupuesto y hacia las mismas comunidades, ¿cierto? Entonces ese es el primer punto, como un poco capitalizar esfuerzos que ya vienen marchando, que ya fueron acordados con las comunidades, porque es que a veces se le olvida como a la administración que cuando cambia un alcalde, pues la comunidad y los barrios siguen igual, con las mismas necesidades y los mismos problemas. Pues yo me oriento mucho hacia echarle ojo hacia lo que pasa en la Secretaría de Planeación, ¿cierto? Yo veo muy extraño la manera como se nombra a una experta en temas urbanos, que fue la primera secretaria de Planeación, muy técnica, muy en conocimiento como de los aspectos urbanos, y de un momento a otro pues cambia por un representante que para nada conoce los temas urbanos y es más pues como una ficha política. En ese sentido pues entonces uno como que se pregunta cuál es el criterio, ¿cierto? Yo espero que sea lo mejor. Sigo pensando que los retos grandes de una ciudad como esto es atender lo que en su momento se dijo en planes como los de Bio 2030 por allá en 2010-2011, en donde se hablaba claramente de recuperar el corredor del río como un corredor estratégico, ya que este barre todos los estratos socioeconómicos, actividades industriales, renovación urbana, temas de vivienda, paisaje, medio ambiente y los bordes. También los bordes de la ciudad son una tarea obligada, y en ese sentido ¿cuál es la comunicación entre los bordes y el río? Pues las quebradas. Para mí como que esa tríada de situaciones deberían ser muy bien atendidas. Y en el tema de la movilidad, que siempre se habla de la movilidad, la construcción de autopistas y las calles y las vías, yo sí pienso que hay que priorizar siempre en obras de infraestructura peatones y ciclistas. Yo creo que ahí está parte de la clave. Yo creo que también esta crisis, justo hoy lo estábamos hablando, si yo sé que tengo que dar una clase a 30 estudiantes y esa clase va a ser sobre componentes teóricos y esos estudiantes vienen de 20 lugares diferentes de Medellín, ¿por qué no le doy la clase virtual? Porque tengo que contaminar con 30 viajes a la ciudad, 60 viajes ida y vuelta. Hay un ejercicio de cultura ciudadana frente a temas urbanos muy importante, que creo que no todo se derrota con infraestructura. Mira, yo trabajé durante el 2004 y 2012 en una iniciativa muy bonita que se llamaba los proyectos urbanos integrales y tenían como objetivo focalizar gran parte de las acciones de la alcaldía en sectores determinados, y ahí llegaban todas las herramientas del desarrollo de manera simultánea: deporte, recreación, cultura, espacio público, medio ambiente. Y esta idea que lanza de capitalizar como área estratégica la zona norte, creo que es bien idónea. Yo la veo con buenos ojos. Lo importante es que entren allá todas las distintas secretarías y se logre un impacto profundo en ese sector. Creo que uno de los errores que comete un alcalde a veces es dispersar esfuerzos para quedar bien en todas las comunas y decir que se hicieron cosas en todo Medellín,
pero a veces yo creo que toca priorizar sectores con mayores falencias desde lo físico, lo social y lo medioambiental para lograr impactos más grandes. Yo veo con beneplácito los proyectos que enunció para la zona norte, y si están articulados a cuerpos de agua, ríos, quebradas, y de alguna manera nos pueden empezar a previsualizar que lo que se hizo en la zona central del río es posible hacerlo en el norte, que es donde más déficit existe, bienvenido, lo veo con buenos ojos. Siempre y cuando todos entren a jugar ahí, que no sea un ejercicio solo de planeación e infraestructura, no, ahí tiene que entrar cultura, tiene que entrar medio ambiente, movilidad, como hacer un plan coordinado con todas las personas. Yo cuando menciono las quebradas me refiero a que las quebradas hoy, hace 70 años, en 1950, en el plan piloto, se dijo que las quebradas deberían ser los corredores estratégicos de espacio público de la ciudad por sus condiciones ecológicas y medioambientales. Eso se fue al carajo. Las quebradas las taparon, las que no taparon las invadieron y las dejaron invadir. Entonces, claro, algunos proyectos bien bonitos que se han trabajado en quebradas, quebrada Juan Bobo, quebrada La Herrera, quebrada La Presidenta, quebrada La Bermejala, han permitido demostrar que sí es posible desarrollar proyectos de espacio público en las quebradas, que son como los estructurantes de la ciudad. Pero claro, eso implica reasentar población, a veces entrar en líos con las comunidades, son proyectos más complejos, casi todos suceden en territorios que son de difícil ejecución. Entonces a veces los alcaldes lo ven como una tarea difícil, les da miedo ser impopulares y no lo hacen. Hoy la ciudad cuenta con una cosa muy importante y son datos. O sea, si una ciudad tiene bien organizado su base de datos, identificando sus estructuras ecológicas principales, secundarias, terciarias, es Medellín. Entonces yo lo que haría es fomentar la conectividad ecológica, y ahí no estamos hablando únicamente de personas, sino también de pájaros, insectos y un montón de especies que son claves para que suceda pues una buena, llamémoslo así, un buen equilibrio entre lo construido y lo vegetal y lo verde. Y yo me concentraría llamémoslo así, a conectar y a suturar los parches de la red ecológica que tiene la ciudad de Medellín. Siento que nos pusimos, y digo pues nos pusimos, hablo en términos de la ciudad, a sembrar árboles donde quizás no se debían, a sembrar jardines o plantas en los separadores de una vía, llamándolos corredores verdes, cuando un corredor verde no es eso. Un corredor verde es un corredor que fomenta la conectividad ecológica, que involucra espacio público, zonas de estancia y de disfrute. Y creo que confundimos los términos en los últimos años. O sea, sembrar matas en un separador de un metro, eso, y he hablado con biólogos y con personas que saben del tema, no proporciona beneficios en la red ecológica de la ciudad. Y hay muchos datos y personas muy expertas y muy tesas, entonces yo creo que aquí sí debe haber como echar mano como de esos datos y de buenos profesionales que nos pongan a poner más verde donde hay que poner más verde. Lo que nos dice Óscar es supremamente pertinente porque el año pasado, como supimos gracias a una investigación que hicimos en Morada Noticias y con los editores de Ciudad, el plan de ordenamiento de la microcuenca del río Aburrá, o el POMCA, se hizo con cartografía desactualizada. Entonces puede que la gestión de nuestro río principal y nuestras quebradas esté muy desatendida y que sea algo que la nueva Secretaría de Medio Ambiente tenga que enfrentar. Sin embargo, sabemos que es posible que después de finalizada la contingencia por la COVID-19, el tema que más nos preocupa en esta materia sea la calidad del aire, sobre todo porque nos dimos cuenta que recién empezaba la cuarentena, las estaciones del CIATA seguían marcando niveles altos de contaminación, no solamente debidas a los incendios que se presentaron en otras partes del país. Entonces seguramente Diana María Montoya, nuestra secretaria de Medio Ambiente, pues estará muy presionada por ese lado. Pero también vamos a tener que presionarla porque el tema del recurso hídrico en Medellín ha estado abandonado incluso desde antes de la administración de Sergio Fajardo. Era precisamente lo que hablábamos ayer. Los mandatarios de turno no pueden pensar la ciudad para 4 años y listo, pues dejo una obra medio iniciada y ahí queda, no. Medellín vive realidades sociales en las cuales si cada gobierno actuara pues como sobre lo que hay, por decirlo así, mejorando obviamente las acciones, podríamos conseguir que al menos barrios como, no sé, El Paraíso tengan una carretera en condiciones óptimas.
y que además no tengan que estar viviendo cada que llueve la problemática con esta quebrada. Me gusta mucho también ese énfasis que hace nuestro entrevistado sobre los proyectos urbanos integrales, porque desde mi perspectiva eso es lo que se debe hacer en todos los rincones de Medellín. Las obras de infraestructura o el pie de fuerza no van a cambiar un territorio si no hay un acompañamiento integral desde la institucionalidad para los habitantes. Yo en este caso me voy muy por el lado del énfasis, la importancia que pone el profesor Santana, uno en las quebradas y dos en los árboles. En las quebradas porque Medellín es una ciudad que se fundó en base al agua. Realmente la fundación de Medellín en el Parque Berrío no fue gratuita, se hizo allí porque tenía el afluente cercano de lo que es la quebrada Santa Elena, que lamentablemente pues ya está tapada, pero realmente fue por ese afluente que Medellín existe. Si no se hubiera fundado allá, se habría fundado en las cercanías de la Comuna 2, de lo que hoy es la Comuna 12, la América, también por asuntos de afluentes de agua. Entonces, a Medellín hay que mirarla como una ciudad con base en el agua, y pues tiene más de 100 quebradas, y ese más de 100 quebradas son afluentes importantes para muchos barrios. Entonces, tiene que haber una mirada fuerte en el asunto medioambiental y urbanístico que permita que haya una estructuración cuidadosa del manejo de las quebradas. Y lo otro, lo de los árboles, pues Federico sembró un poco más de 800.000 árboles, si mal no recuerdo, pero el profesor Santana pone aquí el énfasis en qué tipo de árboles y qué tan útiles son. Todos recordamos el fiasco del corredor verde de la Oriental que después tumbaron para montar el Metroplus, y bueno, si un corredor verde es un asunto que tiene una conectividad biológica entre especies, no solamente vegetales, sino animales, insectos y etcétera, pues vamos a ver si Medellín realmente tiene la capacidad de lograrlo. Yo recuerdo que Quintero prometió la construcción, o propuso, perdón, la construcción de un segundo jardín botánico. Habría que ver si eso se logra integrar realmente con la ciudad, porque estaba pensado cerca del Parque Arví, y digamos que eso es una zona alta de la ciudad que tanto conectará. Hay que pensar cómo poder conectar eso, digamos, con el jardín circunvalar y de ahí hacia abajo de la ciudad. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. De nuevo, varios millones de gracias para ustedes oyentes que siguen eligiendo Morada Noticias como su servicio informativo en medio de esta cuarentena. En esta emisión del miércoles 6 de mayo de 2020 queremos discutir qué está pasando en la Presidencia de la República con el manejo de la imagen del presidente, una discusión que se dio hondamente ayer en Twitter porque nos dimos cuenta de una cifra que Juan José Velázquez Solarte en la edición de este podcast ya les va a contar, pero además de eso he escuchado por estos días mucho una frase como perlita, como esas que uno se le quedan rondando en la cabeza, que dice: es que con esta cuarentena a Duque se le apareció la Virgen, porque nadie creía antes en él. Juan José Velázquez, dale por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, oyentes de Morada Noticias. Seguimos molestando al poder con nuestros datos, tal como debemos hacerlo siempre. Hoy les vamos a hablar del contratico que se firmó para posicionar la imagen de nuestro muy querido presidente Iván Duque. ¿Y por qué nos vamos tan lejos? Porque así es como nos construyen una realidad maquillada. Datos para combatir al poder. Resulta que el gobierno le entregó un contrato a una empresa amiga llamada Dubran SAS para crear estrategias que permitieran posicionar la imagen del muchacho presidente. ¿Eso qué significa? Que le pagaron a alguien para que nos haga creer que el hombre está haciendo muy bien las cosas y así le mejora la favorabilidad. ¿Y cuánto le pagaron? Solo 3.350 millones de pesos. No sé si sepan, pero la semana pasada la favorabilidad de Duque llegó a 62%, según la encuestadora Guarumo. Un dato importante, porque desde hace un tiempo largo, la imagen del presidente y su aceptación por parte de los colombianos era muy baja.
No más, hacia noviembre del año pasado, solamente 2 de 10 colombianos creían en él y 7 no le comían ni 5 de cuento. Un número muy significativo para tratarse de la imagen del principal mandatario. Así que nos toca preguntarnos, ¿esta vaina es gratuita? ¿De verdad Duque está haciendo las cosas tan bien como para que su favorabilidad sea tan alta? Eso pensando en que se demoró para cerrar el país para esta contingencia, que le ha regalado la plata a los bancos tanto como ha podido en esta emergencia, que mandó a comprar unos tanques y renovó todas sus camionetas durante esta pandemia, etcétera. Pero sepan bien esto porque es aún más indignante. Esos 3.350 millones de pesos salieron de los fondos para la paz. Imagínense usted eso. Desfinancian la paz a la que han ignorado desde 2018 cuando el uribismo regresó al poder y usan esa plata para mejorarle la imagen a un presidente que siempre parece perdido. Y no es mentira que usen la plata de la paz. En 2018 hicieron un contrato con la misma empresa por 999 millones de pesos para adquirir, depurar, verificar lista de influenciadores digitales con el propósito de interactuar con estos usuarios. Obviamente una estrategia de posicionamiento de imagen. Y les tengo más, porque parece que esa empresa es muy buen contratista de este gobierno. En ese mismo 2018 se firmó un acuerdo con Du Brands por 2.698 millones para crear una estrategia de redes sociales del presidente. ¿Quieren más? Hay más. Este año, antes del contrato de los 3.350 millones y otra vez usando el Fondo de Paz, se firmó un contrato para la estrategia digital de la Casa de Nariño por 780 millones. O sea, en total el gobierno ha contratado más de 8.000 millones de pesos con la empresa Du Brands. Pero resulta que en plena pandemia se gastan 3.350 millones de pesos para mejorar la imagen del presidente. Básicamente, Duque le ha invertido a su imagen lo mismo que el cartel de Cali le metió a la campaña de Ernesto Samper en el 94. ¿Ustedes se acuerdan del caso 8000? Sin duda, toca preguntarse siempre para quién o quiénes gobiernan nuestros presidentes. No, señor presidente, haga las cosas bien, invierta ese dinero en la gente y seguro su imagen mejorará solita. No todo puede ser para los bancos y los amigos. Chicos, estos datos de Juan José me recuerdan a la investigación de la misión de observación electoral. En realidad, no sé, eso es insólito, vergonzoso. Yo respecto a eso me hago una pregunta. ¿No sería mejor invertir esos 3.350 millones en mercados para la gente vulnerable, en auxilios para la sociedad, en créditos para empresarios de pequeña o mediana empresa, en implementos de salud, no sé, en todas esas cuestiones que se han hecho más visibles con la pandemia? Porque en realidad el país afronta prioridades esenciales en medio de esta bomba de tiempo social y este señor prefiere invertir miles de millones de pesos en su imagen en redes sociales. Pues no hay derecho. Y esto es vergonzoso sobre todo porque en esta cuarentena todo lo que se ha cacareado, es decir, todo lo que se ha anunciado en cuanto a decretos y alivios para la clase media parece ser una ilusión, un chiste. Muchos clientes denuncian que sus respectivos bancos siguen cobrándoles cuota de manejo, siguen cobrándoles intereses, no hay posibilidad de rediferir sus deudas con ellos y por otro lado los microempresarios dicen que es imposible para ellos pedir auxilios al gobierno nacional como un crédito para pagar sus nóminas. Imagínense, si Fabricato tuvo inconvenientes, ¿qué será de una MIPYME? A mí la verdad ya me termina dando un poquito de pereza comentarle las vainas a Duque, porque es que cada semana es un asunto nuevo. Que si los bancos, que si los tanques, que si las camionetas, que si 3.350 millones para publicidad firmados por el archibaldo de Hassan Nazar con Durans, que si no sé qué. Y uno se pregunta, ¿y la próxima semana qué va a hacer? ¿Van a cambiar las cortinas de la Casa de Nariño como hizo Juan Manuel Santos o a firmar un nuevo contrato de almendras como hizo Santos también o en qué se van a gastar la plata que necesita una población que vive más del 60% de la informalidad?
Y sí, muy interesante que estén abriendo el país otra vez de manera gradual y que ya haya sectores que puedan empezar a trabajar nuevamente, pero es que igual la cantidad de gente encerrada en las casas muriéndose de hambre es muchísima. Entonces, ¿qué puede esperar uno de presidente? Digamos que hay una diferencia con lo de Samper, y es que a Samper le financiaron una campaña, pero si le financian la campaña es para que gobierne por ellos. Y este tipo, Duque, se ha gastado ya 8.000 millones de pesos o más de 8.000 millones de pesos en plata, contratando con una empresa que muy posiblemente sean amigos de él y que tuvieron que ver también con su campaña presidencial. Entonces, realmente es una carajada. Pues están gobernando para los amigos y nosotros con las manos completamente amarradas. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Este episodio del miércoles 6 de mayo de 2020 de Morada Noticias lo acompañó Pachuco Cadáver con su canción Don't Know. En este podcast sabroseado por la mejor selección de música Copyleft, les contamos que la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio se extiende en todo el territorio nacional hasta el próximo lunes 25 de mayo, según anunció la presidencia, pero se reactivan de a poquito sectores económicos como el comercio al por mayor de vehículos, muebles, maquinaria y al por menor de librerías, papelerías y lavanderías a domicilio.
La alcaldía habilitó acá en Medellín un nuevo espacio para la atención de 400 personas en situación de calle que no tiene alojamiento, pero tiene servicios básicos sanitarios y queda entre Barrio Triste y la Avenida del Río. Asimismo, la Universidad de Antioquia anunció que le donaron 100 millones de pesos la compañía Corona Industriales para seguir efectuando pruebas de COVID-19 con sus laboratorios. Sin embargo, no todo es bueno para la universidad pública. Hay muchas en todo el país que se encuentran desfinanciadas y con posibles altos niveles de deserción por la cuarentena. La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles le piden a la Presidencia de la República que se doble el presupuesto de las universidades públicas, desembolsando cerca de 3.3 billones de pesos en este año. Además, les contábamos que desde el 27 de abril la Organización Indígena de Antioquia manifiesta su preocupación por las familias indígenas del resguardo Majoré en Urrao, quienes son, por presión de grupos armados, obligados a abandonar su territorio y alojarse de manera temporal en una escuela que queda en la comunidad de Llano Jacinto. Y este panorama de orden público en Antioquia también nos preocupa en Morada Noticias. Pueden volver a escuchar las novedades más importantes de un día como hoy en nuestra plataforma de mixcloud.com/Morada Estéreo, y a continuación siempre me place presentar a las voces más jóvenes de este noticiero. Aquí está María Paula del Pilar Ramírez Carvajal, o Mapi, nuestra editora de ciudad, quien nos trae el Rutas y Sombras de hoy, una bella historia desde la Comuna 4, Aranjuez. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. La solidaridad entre mujeres es un término usado desde hace poco. Sin embargo, esa hermandad entre ellas ha existido desde épocas remotas. Ejemplo de ello es la Corporación Amiga Joven, que nació en 1996 con la intención de brindar protección, ayuda y escucha a las mujeres, especialmente a mujeres comunitarias. Inicialmente su intención no fue feminista, pero desde hace 6 años su reflejo lo vieron en el movimiento. La Corporación Amiga Joven ha tenido gran incidencia en la sociedad. Se ha encargado de formar a mujeres en el discurso y construir un nuevo pensamiento en los hombres que quieren dejar atrás el machismo. La corporación inicia pues como una estrategia de protección a las mujeres que se encuentran en vulneración de algunos derechos. Como sociedad y país machista pues todavía no hemos hecho como muchos avances, pero entonces la corporación nace para eso. Aunque nuestra razón social siempre ha sido trabajar para las mujeres en situación de riesgo de violencia, pues inicialmente no fue una organización feminista, y de hecho pues como que esa perspectiva se iba adoptando en los últimos 6 años de trabajo. Entonces, basándonos como en este pie de partida, que es nuestro objetivo, entonces con mujeres jóvenes, apropiación del cuerpo como primer territorio libre de violencias, como primer territorio de defensa, pasando entonces por el cuerpo, el reconocimiento de las violencias, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y las acciones políticas desde las mujeres jóvenes. Por el lado de los hombres tenemos que es una propuesta de formación también para la prevención de las violencias, porque entendemos que el trabajo de prevención no solamente con las mujeres, sino que los hombres también están en la obligación pues de reconocerse en un sistema que también los ha hecho violentos, pero que también hay unas acciones que se pueden ejercer para prevenir, para deconstruir, para desnaturalizar esas maneras de ser hombre. Es difícil que los hombres se acerquen a los procesos, pero a este proceso finalmente llegan los hombres que también están cuestionando eso, porque sienten que la masculinidad hegemónica o la violencia o el machismo pues también sea normal. El de proceso de mujeres adultas es con mujeres que algunas son mujeres lideresas comunitarias, y lo que hacemos es una formación en todo lo que tiene que ver con la construcción de paz, entendiendo o partiendo del proceso de paz que se firmó en Colombia en el año 2016 como el punto de partida, y todas las acciones políticas también desde las mujeres. Teniendo en cuenta como los procesos que llevan con mujeres jóvenes, mujeres adultas, con hombres, ¿qué experiencias o qué anécdotas podrías contar en cuanto a eso? Que de verdad se haya sentido como la incidencia de que de verdad se está haciendo un cambio desde la corporación en mujeres comunitarias, en jóvenes, en hombres.
Yo te voy a hablar como desde mi proceso personal, que yo he sido participante de la escuela y es desde ahí pues de donde también parten muchas reflexiones sobre estas experiencias como de incidencia real que nosotros hemos sentido como avances. Y es que cuando la escuela empezó con muchas mujeres realmente sin ningún conocimiento sobre el tema de violencias. Entonces fue empezar a introyectar el discurso como tal, introyectarlo, llevarlo a nuestras vidas. Entonces experiencias como de incidencia política fuertes y además muy significativas es ver que hoy, por ejemplo, todas las mujeres pertenecientes a los procesos, incluso las niñas de los barrios también y algunos niños, pues participamos en la movilización social, que es un tema tan estigmatizado, y ver que las mujeres pues asistimos a las movilizaciones del 8 de marzo, del 25 de noviembre, y que no solamente asistimos, sino que lo hacemos por convicción y como una experiencia que realmente nos pasa por el cuerpo a las mujeres, pues yo pienso que eso es muy significativo. Además, pues que hemos participado en muchos espacios de incidencia. El último, así como más o menos para contarles, fue como en la creación de la Agenda de las Mujeres el año pasado, que se hizo con muchas organizaciones de la ciudad. Entonces, antes de las elecciones de alcaldía de Daniel Quintero, hicimos una agenda donde postulamos pues como todos los requerimientos de las mujeres de las comunidades de Medellín. Entonces, esas han sido pues como unas experiencias muy significativas, y también pues una muy especial que también parte desde la escuela, y es que a partir del proceso de formación que tuvimos alrededor de 3 años, pues en este momento tenemos conformada una colectiva que se llama Autónomas. Entonces ahí tenemos pues como algunos espacios formativos muy interesantes, más que todo desde la comunicación y también alguna estrategia de autonomía económica. Entonces eso ha sido significativo para nosotras las mujeres jóvenes, y pues como a raíz de esa experiencia de la escuela, que ha sido pues como la más importante, pues en este momento tenemos 5 escuelas de formación política que iniciaron pues este año, que a raíz pues de esta contingencia hemos tenido pues como que modificar un poco las metodologías, pero que en ese momento están caminando 5 escuelas de formación política con mujeres jóvenes de la ciudad de Medellín. Algo muy importante es que las personas que participan en nuestros procesos trasciendan al discurso y lo incorporen en su vida, en su cotidianidad, en su subjetividad individual, para llevarlo también al proceso de transformación colectiva. Aclarar que la corporación no hace acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Nuestros procesos solamente son información y prevención, ¿cierto? No atención. Conversación de arte, ciudad y amar. Antes de comenzar a hablar de lo que más nos gusta y al mismo tiempo de lo que más nos decepciona de las decisiones de esta ciudad, les cuento que se disculpa nuestra periodista cultural Ana María Betancourt por no tener la cápsula de historia de las pandemias para ustedes hoy, pero resulta pues que como este es un trabajo voluntario, a veces es difícil coger fuerzas para entregarles a ustedes este contenido. Precisamente, no solamente nosotros que hacemos radio, sino muchas otras personas que se expresan por otros medios, la pintura, el arte, el teatro, tenían puestas sus esperanzas en la convocatoria especial de estímulos que lanzó la alcaldía de Medellín para ayudar a los artistas en la cuarentena. Juan Pablo Pineda. Chicos, pillen pues. Estuvimos mirando los resultados de las convocatorias que lanzó la Secretaría de Cultura en los estímulos pues para el gremio cultural de la ciudad, y vimos que en la convocatoria especial de estímulos para el arte y la cultura en las áreas de artes visuales, audiovisuales, literatura, artesanías y medios radiales y o digitales, pues terminaron beneficiados corporaciones como la Fundación Pintuco y el Centro Colombo Americano, lo que generó un poquitico de discusiones ayer en Twitter. ¿Por qué se generaron esas discusiones? Pues por la pregunta de si las instituciones realmente necesitan esos estímulos en este momento, teniendo en cuenta que esa convocatoria, que es una de las varias que ya lanzó este año la alcaldía y que se lanzó el pasado mes de abril, tiene como objetivo darle alivios económicos a los artistas de la ciudad, que no sean del gremio de las artes escénicas como tal, que puedan terminar afectados por la imposibilidad de generar ingresos por sus actividades. O sea que como están parados, no van a tener ningún estímulo económico propio. En total, pues se entregaron 110 millones de pesos a 11 proyectos, entre los que están nuestros amigos de Universo Centro, que van a recibir 10 millones de pesos, al igual que el proyecto de la Fundación Pintuco.
Sobre el Colombo Americano, aclaramos, ellos van a recibir 5.982.480 pesos en caso de que decidan recibirlos, porque su propuesta inicial la hicieron por 9.870.000 pesos. No, y pues cuenta no los van a recibir porque pues en este momento ninguna organización pública, privada, de colectivos de artistas o formalmente constituida como empresa va a rechazar dinero. Todos estamos en precariedad, pero yo también pienso qué es la Fundación Pintuco, qué es Pintuco y qué es el Grupo Orbis, que es una de las empresas del grupo empresarial antioqueño que más dinero pues reporta en ganancias al año. Y además la Fundación Pintuco, al ser un programa de responsabilidad social empresarial, tienen todo un equipo de gestión que hacen alianzas, sí, con el sector público, pero también con otras empresas privadas, y precisamente los proyectos que manejaron el año pasado, según uno de sus informes de gestión, suman 21.000 millones de pesos, y la inversión de Pintuco en este caso fue de 1.297 millones de pesos. Entonces, este tipo de fundaciones, por mucho que trabajen con un colectivo cultural de la Comuna 5, necesita 10 millones de pesos de la alcaldía. No los puede poner Pintuco, no los puede poner el Grupo Orbis, y darle la oportunidad de que agarren ese recurso otras organizaciones que no tienen la capacidad logística de gestionar su propio sostenimiento. Es la pregunta que queda en el aire. Además de eso, me imagino, Yuri Alzate, que como siempre no nos contestaron de la Secretaría de Cultura respecto a este tema, ¿sí o qué? Laura, con respecto a lo que me pregunto, pues no sé si soy yo sola como periodista o mis colegas también tienen como dificultad a la hora de recibir como alguna respuesta de la Secretaría de Cultura o de Inclusión Social. Ellas casi, bueno, son difíciles por decirlo así. Respecto a lo otro, Lau, yo no entiendo cómo estas empresas o fundaciones buscan apoyo de la administración, de lo público, y adicionando a esto, pues que la entidad de la que hablas, Pintuco, ha cancelado contratos y ha hecho despidos a sus trabajadores en esta situación de crisis. Entonces, yo sí me quiero como que enfocar más en la ética de las empresas que obtuvieron o van a obtener los recursos, porque con toda esta discusión la Secretaría estableció que van a revisar la situación, y obvio es necesario que la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura, se haga un cuestionamiento de cómo asumir estas situaciones como estas, donde empresas privadas participan junto con organizaciones y colectivos. Veremos qué dice la Secretaría de Cultura y por supuesto también qué dice Pintuco y los chicos de la Comuna 5, a los que finalmente estará destinado este recurso que se tramita a través de su proyecto Puente. No estamos diciendo que esto es malo, sino que como Pintuco es una empresa privada, tal vez su manera de apoyar a los artistas debería ser con recursos propios y no gestionando recursos de una administración pública. Además de esto, pues es bueno recordar que lo más significativo que podemos hacer en este momento por los artistas de la ciudad es comprarle sus productos, participar en sus crowdfunding y por supuesto ir a muchos espectáculos y tomarlos como forma de entretenimiento apenas todo esto pase. Víctor Raúl Jaramillo con sus Nexus Universalis. Retrato del campo y una clase citadina. La lavandera recoge sus aperos y camina con enaguas y sábanas por la orilla de un río por donde bajan cuerpos hinchados, llenos de plomo y mercurio. 3 bestias son llevadas al corral donde el salvado con melaza y un rústico balde con agua sucia esperan. Ha acabado la ardua tarea con sus trozos de materia desnuda. Otro día para devolver la vida que le fue dada. En otro lugar el aire apesta. El ruido de la civilización nos ensordece. En la escuela los niños, presas del futuro, ven pollos de campo por internet y desconfían de sus plumas.
Así llegamos al final de un episodio más de Morada Noticias. Muchachos, ustedes pueden creer que este es nuestro podcast número 30 de cuarentena. Somos el equipo más juicioso del mundo. Y por supuesto todo es gracias a ustedes oyentes que todavía nos siguen y nos escuchan. Por favor, cuéntenle a la gente que existimos, compartan nuestro contenido, visiten nuestros podcasts en la plataforma de mixclub.com/moradastereo, coméntenos, salúdennos, critíquenos en Twitter @moradanoticias y también si tienen historias para compartir, escríbanos al 350-666-8436. Un feliz miércoles para todos y mañana nos escuchamos con más historias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.